Bueno, comenzamos ahí, ¿te parece, Dani? En este caso vamos a hablar como en la clase pasada, como si fuera una clase, como en la formación pasada, lo que hicimos fue como hacer una introducción, digamos, histórica, eh, de más o menos de hechos, y no solamente la narración de hechos, sino en el sentido que fueron ocurriendo muchas de las cosas que Perón fue pensando, ¿no? A partir de este pensamiento transformador que es la revolución, que es de qué modo él pensó y realizó todo lo que conocemos hasta el día de hoy, ir contando o sea, en qué sentido se fue haciendo, ¿no? Más allá de ir, como decíamos, contando hechos concretos históricos, ver en qué sentido se dirigían para poder saber de qué se trataba, digamos, ¿no? Que no eran hechos aislados, sino que iban en sintonía con algo que se iba gestando de manera organizada, ¿sí? Y en este caso, entonces, lo que pensábamos para poder aportar un poco más a esta formación era, bueno, hablar de la doctrina, ¿verdad? O sea, digamos, una doctrina que tiene una base filosófica, es una doctrina simple, que lo que nos hace es organizarnos, es ordenarnos para que podamos también pensar este movimiento y la participación que nosotros tenemos en una unidad de concepción que nos permita la posterior unidad de acción, ¿verdad? Para poder organizarnos y poder estar juntos hacia objetivos comunes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este caso es como similar a la formación anterior, es bueno, situarnos un poco en qué pasaba en el 43 cuando se estaba gestando la revolución, de la cual el Perón era el ideólogo y el realizador de la misma, ¿no? Y entonces, en ese sentido también es interesante pensar qué pasaba hasta ese momento en cuanto a esto. ¿Teníamos una doctrina? ¿No teníamos una doctrina? ¿Existían doctrinas? Bueno, lo que Perón nos decía en ese caso es que existían doctrinas a nivel mundial que también querían tener una inscripción en lo que era lo local, pero que venían de otro tipo de pensamientos, ¿verdad? Que era de otros imperialismos, que era el capitalismo o el comunismo, ¿no? Que tienen su propia doctrina. Pero nosotros, como nos situamos en un lugar diferente, que es la tercera posición, que lo vamos a ir un poco también explicando, teníamos la necesidad también de pensar cuál era nuestro rumbo, en este caso, que no tenía que ver con estos dos imperialismos, sino que tenía que ver con un camino propio que se inscribía en necesidades concretas de nuestro país y que entonces lo que necesitaba era eso, era tener un acercamiento, digamos, no un Perón que estaba pensando, realizando esta revolución, que ya había empezado a tener mayor acercamiento con esa realidad de las necesidades que habían en ese contexto de país, y lo empezó a hacer, en principio, como lo dijimos en la formación anterior, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión. En ese rol le permitía a Perón poder ir acercarse a la realidad a través de las demandas también que tenían los trabajadores y las trabajadoras, el pueblo, que hasta el momento no tenían, no habían sido escuchados en sus demandas, porque si bien había muchas cuestiones que estaban como en la letra muerta, no eran aplicadas porque no tenían un marco que garantizara que, digamos, hubiera una regulación de los descansos, de las vacaciones pagas. Si bien existía eso en algún lugar, eso después no tenía sanciones que hicieran que eso se pudiera aplicar, ¿no? Entonces, digamos, en este sentido, como para ir ordenándonos, lo que hace Perón es tener ese acercamiento y comenzar entonces eh, a, a- a pensar, bueno, de qué modo ir haciendo correr la voz de lo que él pensaba en función de las necesidades que ocurrían, a esto que estaba necesitando el pueblo, ¿no? Y empieza, bueno, en ese acercamiento a hacer a estar en diferentes roles, como fue eso, como decíamos, como secretario lo que después fue, o sea, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ya después, siendo presidente, digamos, también tiene un lugar de mucho más importancia, donde también pudo trabajar a través del gobierno la unidad de concepción, porque no se basaba en una teoría. Digamos, el pueblo comenzó a ver y a darse cuenta que esto que decía esta persona, que comenzó a surgir del pueblo, sí que era un militar, pero que Perón dice que cuando él asume la presidencia, tiró al general por la ventana, ¿no? Entonces, digamos, era el menos militar de los militares, que comienza con ese rol
en la presidencia, y que era algo diferente, revolucionario, porque lo que tenía era eso, que escuchaba al pueblo y aplicaba y trataba de poder solucionar los problemas que habían en el pueblo, ¿no? Algo que no venía ocurriendo. Entonces, El en ese lugar... principal, el ¿sí? principal problema era el neocolonialismo que atravesaba la situación neocolonial que atravesaba la Argentina. Eso Exacto, porque... generaba un sometimiento económico y Claro, un robo de sus riquezas que generaba un claro, sometimiento del pueblo, principalmente. claro. Porque hasta ese momento, digamos, si bien después de la Edad Media, digamos, haciendo una cuestión histórica a grandes rasgos, han habido transformaciones a lo que era a nivel mundial, digamos, lo que era el progreso, pero era un progreso que siempre se dio sobre las espaldas del pueblo, digamos, sometiéndolo siempre a la miseria, eh, siempre, digamos, pasándola mal, y lo que había en esto, en esta idea tan trascendental y diferente, era que lo que se apostaba era que hubiera dignidad en el pueblo trabajador y en el pueblo, en las grandes mayorías, que se pudiera reconocer que era necesario un cambio, una revolución, pero que no fuera a través del sacrificio de los que siempre le pusimos el cuerpo y la espalda a esto, que éramos nosotros, sino que lo pudiéramos hacer con dignidad, ¿verdad? Tanto a nivel económico, social, pero que entonces para eso, y para que esto también pudiéramos cuidarlo y pudiera permanecer en el tiempo, era necesaria una organización en torno a eso. Una organización que entonces viene de la unidad de concepción, que permite la unidad de acción y que nos permite entonces organizarnos. Organizarnos como una masa, como un pueblo, que no es irreflexivo, que no es que no sabe nada, no es una masa. Perón no quería que fuéramos como arriados, digamos, sino que pudiéramos saber de qué se trataba, que nos involucráramos en eso, para poder justamente eso, estar yendo todos hacia un mismo objetivo. Porque él, desde el lugar en el que estaba en el gobierno, con quienes lo acompañaban ahí, no es que ellos solamente pensaban ponerse como responsables de estas transformaciones, sino que el pueblo acompañando para que fuera posible, porque le daba el respaldo necesario para que esto pudiera permanecer en el tiempo, y en el caso de que esto, nada, pudiera ser como pasó después, puesto en tensión, o que esto pudiera peligrar su cumplimiento, que pudieran salir a las calles, que pudiera el pueblo salir en respuesta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, digamos, en ese contexto tenemos algo que se estaba gestando, que es la doctrina, y que, digamos, gestando, que ya estaba, como decimos, en la cabeza de Perón, pero que se estaba gestando ya en las personas también, que la estaban conociendo, ¿no? Y que no fue escrita hasta después, digamos, pero no es porque no existiera, sino porque fue después materializada en algo que nos permitiera a nosotros tenerla para consultarla, leerla, porque se fue realizando en los hechos, porque de ahí es de donde viene la doctrina, de las realizaciones. La doctrina no es una teoría que uno aprende, memoriza y nos quedamos ahí, sino que se basa en las realizaciones. Y eso es lo que la hace fundamental y es lo que la hace trascender, que no es que es algo que es imposible de llevar adelante. Por eso Perón dice, ¿no?, que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer. mejor que prometer es realizar, digamos, porque tiene que ver con eso, con algo que se va verificando que ocurre, digamos, ¿no? Porque un Perón que recién asumía la presidencia, que quizás venía con un montón de ideas a cumplir, y que la gente que lo comenzaba a conocer decía, bueno, qué bueno esto que nos puede pasar. Bueno, ahí hubo un acto de confianza, una persuasión que hubo de parte de Perón, pero que después fue mucho más llegando al corazón fuertemente de las personas, porque vio que no era letra muerta, es algo que fue posible de realizar. Empezaron a ver los cambios en sus propias vidas. Y eso hace que podamos apropiarnos de estar de este lado y no de otro, digamos, ¿no? Porque nosotros desde el justicialismo pensamos en poder tener una realización personal, pero en una comunidad que también se realiza, no una realización individual como plantea el capitalismo, que es individual, que es, bueno, sálvese quien pueda, pero tampoco desde un colectivismo que te asfixia, como planteaba en ese momento el comunismo. Digamos, esto, por eso es una tercera posición. Nosotros estamos en un momento en el que podíamos pensar como pueblo, imagínense en ese momento, posguerra, digamos, un momento en el país que necesitaba cambios trascendentales en las estructuras, en muchas cosas para que pudiera garantizarse la felicidad del pueblo.
ahí estamos nosotros entonces escuchando que esto era posible, pero no desde las propuestas que ya eran conocidas, sino algo diferente, ¿no? Desde una tercera posición. Y entonces es cuando tenemos ahí que, ya avanzando en el tiempo, Perón comienza a hablar un poco más de lo que se trata y a cumplir con lo que es la doctrina, y llegamos en el discurso que fue el 17 de octubre de 1950, cuando en el discurso sobre el Día de la Lealtad presenta la síntesis de lo que es la doctrina, ¿no? Una síntesis que se traduce en 20 verdades, pero que no son 20 puntos para memorizar y que porque bueno, están ahí, son 20 puntos que sintetizan la doctrina, que tiene una profundidad y una simpleza también, porque no es compleja, no es abstracta, no es que no la podemos entender, sino que es integral en sus realizaciones, digamos, tiene sintonía con lo que pasa, ¿verdad? Digamos, no es que solamente quedó ahí. Y además, también para ir ya dándole paso a Dani, que él va a hablar específicamente de las 20 verdades, también pensemos en esto. Teníamos un Perón que inicialmente él también se fue, que fue quedando como quien estaba encabezando, digamos, Perón, el peronismo, como el ideólogo, todo, pero en esa idea que también tenía Perón de despersonalizar un poco lo que era el movimiento peronista, también había empezado ya a hablar de lo que era el justicialismo, ¿sí? Para también poder hacerlo un poco más despersonalista, como bien lo decía él. Y también tenemos que la doctrina, que inicialmente se pensaba como doctrina justicialista, que eso fue en el 50, cuando presenta con las 20 verdades, que ya empieza como a sintetizar un poco de qué se trataba. En el 51, 52 también lo que se empieza a ver es que la doctrina justicialista comienza como a tener, a trascender la órbita solamente del movimiento, ¿no? Como político. Comienza a hablarse de doctrina nacional, que eso también es lo que es importante, porque no solamente es una doctrina, son pensamientos, realizaciones que solamente nos incluyen a quienes estamos de este lado, por decirlo, ¿no? A quienes coincidimos y nos sentimos ahí que tenemos la posibilidad de participar y porque nos persuade, porque vemos que es posible, digamos, hay algo que incluye, digamos, esta doctrina nacional, que es a todos y todas, ¿no? Que nos diferencia de otros espacios, de otras doctrinas que se piensan sectariamente. Esta doctrina no es sectaria, se piensa, bueno, justamente como decimos, como doctrina nacional, y lo que empezó a pasar en ese momento es que justamente eso, empiezan a otras personas a ver que eso los incluía también, ¿sí? Y empieza a crecer más el movimiento en ese sentido. Y para ir cerrando, es interesante también pensar cómo, si ya hablamos del 43, 46, el gobierno de Perón, el primer gobierno, el segundo, después tuvimos un Perón en el exilio, y cuando él llega en el 73, hay una frase con la que él tiene en un discurso que dice: somos lo que las 20 verdades peronistas dicen, digamos, ¿no? Un Perón que ya había estado en el exilio, estuvimos 18 años de proscripción del peronismo también acá, con tantas cosas que pasaron, y sin embargo, ese Perón que vuelve sigue diciendo lo mismo, digamos, ¿no? O sea, que somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. O sea, que no estamos hablando de que hubo 4 perones o 4 peronismos, sino que es un solo peronismo en 4 momentos diferentes, ¿sí? Porque estas verdades, esta doctrina se adapta a la realidad. Porque imagínense que el contexto en el que él llega con su tercer gobierno no era el mismo que aquel en donde se había pensado esta doctrina y ese primer gobierno. Era diferente. Sin embargo, la vigencia que tiene esta doctrina hace que este Perón del 73 también cite y siga diciendo que somos lo que las 20 verdades peronistas dicen, ¿no? Entonces, como un poco para darte paso, Dani, ahí, y entrar en las 20 verdades. ¿Estoy ahí? Sí. Sí, ahí sí te escucha. Bueno, bueno, muchas gracias a todas y a todos. Tal cual. El resumen que hiciste, fantástico. El tema de la universalidad de las 20 verdades, el tema que en un momento la doctrina peronista pasó a ser doctrina nacional por ley. Pero no es imposición de ideas, sino
era reglamentación de principios para guiar a los futuros gobiernos cuando se hace doctrina nacional. Que estos 20 principios guíen a los futuros gobiernos. No era una imposición de una ideología, de algo cerrado, marcado, enmarcado, un marco teórico de esto y que hagan esto porque si no los cagamos a tiro. No, son 20 principios para orientarnos en el análisis de la realidad. Que esa es la base esencial, por eso cuando damos estas charlas, las damos para militantes políticos, no son charlas para gente que está ajena a la política. Y en base a eso, de que son militantes, y la búsqueda es la formación de cuadros auxiliares, ¿sí? De cuadros políticos, vamos a hacer el enfoque basado en la formación de cuadros políticos. Por eso todo el enfoque que vamos a ver en estas formaciones es para la creación de cuadros políticos. Y además la justificación del por qué se necesitan cuadros políticos. Entonces, pero esos cuadros políticos para formarse necesitan algo en qué basarse a la hora de tomar decisiones, de organizar, necesitan principios que los guíen, no que les coarten la libertad de acción, sino que guíen a la hora de actuar. Entonces, tenemos 20 principios fundamentales que Perón las presentó como las 20 verdades del justicialismo peronista. Para que... Y también ahí que si querés te iba a agregar, Dani, que porque justamente como decíamos, para liberarse es necesario tener la voluntad de liberarse. Por eso no es algo que se impone, sino que se persuade y se muestra por qué es necesario la liberación, para que haya la voluntad y haya el acompañamiento en esto. Tal cual. Ahora, ¿necesitamos cuadros? Sí. ¿Para qué? Para conformar el movimiento nacional. Fantástico. ¿Para qué queremos un movimiento nacional? Para liberar a la nación. ¿De qué queremos liberarla? Del imperialismo. Fantástico. ¿Y cómo actúa el imperialismo sobre nuestra nación? Y genera una dependencia, genera afano de recursos, ¿sí? Genera dependencia económica, genera que no tengamos soberanía política y genera injusticia social en el país. Cuando esas tres banderas no están, el neocolonialismo actúa fantásticamente. Entonces, ante ese sometimiento imperial nace la tercera posición. ¿Qué busca? Lo que buscan todos los pueblos a lo largo de la historia. La libertad y la justicia. ¿Sí? Liberarse. Pero el proceso de liberación no es fácil, que no alcanza, como bien dijiste, con la voluntad de liberarse, sino que también tiene que haber una racionalización de ese proceso de liberación, ¿sí? Y una organización, porque el imperialismo está organizado y está racionalizado. El imperialismo tiene una doctrina de sometimiento. Bueno, para liberarse del imperialismo hay que tener una doctrina para combatir a ese imperialismo. Esa doctrina está fundamentada en las 20 verdades. Cuando decimos doctrina, no es una cuestión rígida, fija, una ideología, una cosa de escritorio, que va un súper intelectual en el mundo de las ideas y genera una idea cristalina, hermosa, rígida, y no se adapta a nada. Toda la realidad se tiene que adaptar a esa idea, ¿sí? Voluntariamente o a punta de fusil. Pero bueno, la realidad se tiene que adaptar a la idea. Nosotros somos lo contrario. Nosotros vamos hacia la realidad, la observamos, la comprendemos, la analizamos, vemos los problemas y generamos soluciones a esos problemas en la acción, no solo en el papel, en la acción. Ahí en el tríptico, a ver un segundito, ahí en el tríptico, si ven en una de las frases, dice: el peronista no habla, hace y después presenta el hecho y dice: esto es lo que hay que hacer. Fíjense que la acción política, que la política para el peronismo es pura acción. Por eso hablamos de acción política. Y los problemas del pueblo, la tercera frase, dice: se solucionan con realidades. Entonces, partimos de la realidad, vamos, analizamos la realidad, orientado por los 20 principios, buscamos los problemas, generamos un plan para darle soluciones a esos problemas y actuamos.
Ese sería el proceso del cual funciona la doctrina. ¿Qué es la doctrina peronista cuando ustedes leen? La doctrina peronista es un análisis de la realidad que Perón dice, estos son los problemas de la Argentina y estas son las soluciones basado en estos principios. Entonces, en el 46, cuando asume el gobierno, presenta la doctrina y 4 años después extracta los 20 principios fundamentales de esa doctrina y las presenta. ¿Para qué? Para que en el futuro, porque la realidad es dinámica, la realidad es cambiante, el tiempo avanza. Ahí tienen el tríptico de las 20 verdades Ahí en el está, chat. sí. La realidad es dinámica, la realidad avanza, cambia, cambia, cambia. Y nosotros tenemos que ir haciendo actualizaciones doctrinarias, pero no podemos ir haciendo actualizaciones doctrinarias así nomás. Tenemos que estar siempre basado en estas 20 verdades. Ahora, cuando decimos, a ver, aguanten un segundito. La otra vez habían preguntado con el tema de, le habían preguntado a Darío Zeta el tema del adoctrinamiento y doctrina. Sintéticamente, la definición de doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendido por un movimiento. ¿Sí? Es algo sencillo, no es algo muy complejo. Después se le pone una carga afectiva y subjetiva a la cuestión de doctrina y después una connotación negativa al tema del adoctrinamiento. Que el adoctrinamiento, por definición, es enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina. Nada más que eso. Ahora, uno puede tomar el tema del adoctrinamiento como lavado de cerebro, y no. ¿Por qué? Porque nosotros no imponemos ideas, sino que a través de las ideas lo que buscamos es transferir sentimientos. Cuando Perón habla de inculcar la doctrina, lo que busca es que esos principios se transformen en sentimientos, lleguen a lo más profundo. Entonces, cuando diga justicia social, uno no diga, ay, sí, pues la justicia social, qué malo esto de que la gente es pobre, sino que a uno le duela, como le dolía a Evita, ¿no? Entonces, cuando uno adopta esos principios como verdades, las abraza y se transforman en sentimientos, eso va a dirigir la acción. Entonces, el tema del adoctrinamiento no lo tomen como un lavado del cerebro, sino como un convencimiento, ¿sí? Persuadir. Nosotros no obligamos, nosotros persuadimos, tratamos de convencer, tratamos de que la otra persona use la cabeza para que comprenda lo que le estamos diciendo. Porque es en esa comprensión donde va a poder adoptarlo y va a hacer que esa idea se transforme en sentimiento. ¿Sí? Por eso, vamos a ver, acá Por eso se también me han dice hecho la que frase de Evita. Sí, Por eso también dice que, digamos, que la doctrina es una concepción simple, que tiene una base filosófica, pero que obedece a un concepto cristiano y humanístico de la política. Humanista de la política, que lo que hace es humanizar la política, digamos, no pensarla en términos numéricos, ¿no? Sino teniendo en cuenta, teniendo registro de la otra persona, de sus necesidades, de sus potencialidades, también para poder aportar a lo que es la construcción de una patria justa, libre y soberana, ¿verdad? tal Digamos, desde cual. ese sentido. Eso de la patria es el otro, eso es la conciencia social de la patria es el otro. Cuando nosotros hablamos de patria, de primero la patria, después el movimiento y por último las personas, para Perón y para el peronismo y para la concepción peronista, la patria es el otro. ¿Sí? Por eso nos llamamos justicialistas, porque estamos basados en el concepto de justicia social, que la justicia social no es más que el ejercicio o llevar a la realidad del bien común, ¿sí? La construcción del bien común. No deja de ser eso. Es el amor al prójimo, etc. Bueno, estas 20 verdades. Ahora tenemos los principios, y ahora verdades. Verdades porque nosotros, a través del análisis racional, vemos de que existen en esa realidad. Y el concepto filosófico de los antiguos de verdad es que es inmutable. En el tiempo no cambia. Entonces, ¿podemos decir que existen estos principios, estas verdades? Y sí, porque fíjense que hay frases de Perón de hace 50, 60, 70 años que cuajan perfectamente en esta realidad.
porque Perón hacía esos análisis y extraía esos conceptos basados en principios. Entonces, como los principios no son inmutables, no era una frase, eran frases atemporales. ¿Sí? Esos famosos apotegmas, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, cuando hacía análisis de los problemas, cuando hablaba de los caudillos, cuando hablaba de los conductores, etc. Y, a ver, aguanten que enganche la frase del tema de las verdades. Ahí está. Verdad. Dice Perón, ojo, que nadie se crea propietario de la verdad, porque un poco de ella existe en cada uno de los que piensan y de los que sienten. La comprensión comienza por un poco de respeto de la verdad ajena y culmina con la grandeza y el desprendimiento que lleva hacia los grandes ideales de la propia vida. Repito, que nadie se crea propietario de la verdad. Por eso tenemos que convencer, ¿no? Estas verdades no son absolutas. Y para arrancar, la frase que había dicho Giselle, no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Dentro de esas 20 verdades que escalonan y son síntesis, repito, y son síntesis de la verdadera doctrina. Sepamos cumplirlas. Bueno, vamos a arrancar con la primera verdad. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat y la responderemos. Acá hay otra definición de doctrina. Dice, la doctrina parte de un supuesto que es la existencia de problemas, ante los cuales da principios de orientación a fin de que los mismos puedan ser debidamente solucionados sobre la base de la unidad de criterio. Eso de lo que estábamos hablando de la unidad de concepción para la unidad de acción. No podemos hacer un movimiento nacional donde cada uno tenga una forma de ver, de apreciar y de sentir las cosas diferentes. ¿Sí? Porque se va a transformar todo en una bolsa de gato. Los que han militado y los que han estado en una organización en la cual es una bolsa de gato, fíjense que la esencia de lo que genera esa bolsa de gato es que todos piensan diferente. Todos ven diferentes problemas, todos encuentran diferentes soluciones. Pero si todos tienen una forma de pensar similar, una forma de sentir y de apreciar la realidad similar, y se van a encontrar, y va a haber muchísima mayor coincidencia, y va a generar menores problemas dentro de una organización. Vamos a arrancar ahí. Estas son Sí, las ahí 20. están las frases, exacto. Sí, Eso te iba a decir. disculpen que tengo ahí minimizado, tengo minimizado el... Que dice, estas son las 20 verdades del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de Tal ustedes las cual, grabe en sus mentes y en sus corazones, para que las propaguen como un mensaje de amor y justicia por todas partes, para que vivan felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario. claro, estaba en el tríptico, disculpen, no me di cuenta, la estaba buscando. Fíjense, esto es cuando presenta las 20 verdades. Estas son las 20 verdades. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en sus mentes y en sus corazones. La graben en sus mentes y en sus corazones. Eso es una idea sostenida, una idea fuerza, una idea sostenida por un sentimiento, que eso es lo que genera fe y esperanza en la lucha, en la guerra. Porque el peor enemigo que tiene alguien que está en una lucha política o en una lucha de liberación es el sentimiento de derrotismo. Es un sentimiento muy común, ¿sí? Del que no se puede hacer nada, de que esto no puede ir. Entonces, lo que tenemos que tener primero es fe en estas 20 verdades, en esta doctrina que nosotros seguimos, tener la esperanza de que vamos a ganar y que vamos a liberarnos, porque si no, es al pedo luchar. La graben en sus mentes y en sus corazones, para que las propaguen como un mensaje de amor y de justicia.
los dos fundamentos básicos del justicialismo, amor y justicia, que Perón le había puesto un nombre que era justicial. Para que vivan, fíjense acá qué interesante, para que vivan felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa si fuera necesario. Vivir por ellas y si es necesario morir por ellas, por su defensa. Que no es solo morir por una verdad, sino que estas 20 verdades, esta doctrina representa al pueblo argentino en su esencia, busca liberarlo. ¿Sí? Por Además, eso imaginemos, está la otra frase, a ver si la encuentro. porque Marta, imaginemos cuando las presenta que es en una plaza, en un discurso del Día de la Lealtad, en el 50, donde ya estaban teniendo, digamos, la experiencia de un Perón en el gobierno también, que estaba llevando adelante digamos, todo lo que había dicho que iba a realizar, lo estaba realizando, era una realidad efectiva. Digamos, no era una promesa de campaña, nada, era algo Nada. efectivo. Entonces, justamente cuando presenta esto, imagínense, están escuchando un Perón que habla de lo que ya estaban viviendo, digamos. Entonces, ¿cómo no sentirse y cómo no apropiarse de eso que estaban diciendo y que se sintetizaba ahora en las 20 verdades? Tal Porque era cual, algo que estaban viviendo, no era tal cual, una teoría. tal cual. Es así. Esas 20 verdades trascendentes, porque si es una verdad, no muta en el tiempo, y si uno la agarra en cualquier línea de tiempo, las puede aplicar en cualquier contexto. ¿Sí? Ahora, hay que hacer un buen análisis del contexto para poder aplicarlo. Por eso es muy importante ver a la realidad así, desnuda, sin prejuicios, ¿sí? Sin preconceptos, verla, analizarla como si fuese un científico, ¿no? Que tiene que analizar sin juicios lo que está observando. Después viene el análisis más profundo y de análisis y síntesis. Bueno, y para cerrar la introducción, dice, las 20 verdades del justicialismo es el catecismo de los peronistas. Hay que tenerlas siempre a mano porque ellas nos recuerdan las obligaciones que hemos contraído con el pueblo argentino. Repito, ellas nos recuerdan las obligaciones que hemos contraído con el pueblo argentino. Profundo. Vamos a arrancar ahí, con el primer paquete, que serían el primer paquete de estas verdades, que sería el ADN de nuestra identidad, viéndolo de que si el movimiento nacional es un organismo, bueno, el ADN que le da vida a ese organismo serían las 20 verdades, que por eso a veces nos encontramos con un peronista que vive en la otra punta del país y nos ponemos a hablar y estamos hablando el mismo idioma y nos comprendemos al instante. Fíjense qué importante que es el tema de tener principios en común, de tener un idioma en común, palabras en común, que hace a la unidad de concepción, base de la unidad de acción. Principio. Esto es un principio de organización desde una empresa o un kiosco hasta una organización política o a un movimiento revolucionario nacional. Repito, si quieren en el chat escriban preguntas, aportes, lo que sea, lo vamos a leer y todos los aportes serán bienvenidos. Arrancamos con la verdad 14, que es la más compleja, simple pero compleja, y la que más problemas trae, la que más discute, la que más quilombo genera. ¿Sí? La 14, que dice, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Vamos con lo de nueva filosofía. Vamos a marcar, nueva filosofía. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Vamos a analizar término por término. Y está hablando del justicialismo. Justicialismo como concepción. Vamos a diferenciar porque siempre fue un quilombo. Se ha usado mucho justicialismo y peronismo como sinónimos. Digamos, no hay una regla de cómo utilizar una palabra y la otra. Ahora, en cuestiones de formación, sí, vamos a tratar de diferenciar justicialismo como la concepción, quieran decirlo, ideología, ideario, o como lo quieran llamar, y el peronismo como la puesta en acción de esa concepción. ¿Sí?
el movimiento que se genera en este país, Argentina, peronista. Ahora, si el justicialismo se aplica, no sé, en Uruguay o en cosas, y bueno, se le pondrá otro nombre. No, porque tiene que ver Porque con estas eso. 20 verdades, ¿eh? No, porque tiene que ver con eso, con algo que ocurre en un lugar concreto, digamos. No es Sí, que esta idea, esta revolución, la idea de aplicarla, que sí, obviamente que nosotros queremos peronizar el mundo, pero la aplicación de lo que nosotros proponemos es en es base al universal. contexto propio, claro, pero que no es que es un manual que la idea es que se aplique en otro país tal cual lo presentamos, sino que responda a las necesidades propias de Claro. ese lugar, digamos, con metodologías, con realizaciones que se necesiten, pero que también haya una lectura de eso. Por eso no es como otras, como los imperialismos, que lo que quieren es darnos como recetas para que se apliquen en los países, no importando el contexto, sino lo que Y ellos quieren hacer. homogeneizar al mundo. Exacto. Ese es un problema. No respeta las Ujú. identidades locales. Exacto. Quiere hacer un mundo homogéneo, funcional al imperialismo. La tercera posición no. Por eso en la tercera posición como concepción y el movimiento del tercer mundo como una unión de países que se quieren liberar del imperialismo, como que existió en los 70, había, había concepciones de todos los gustos. Estaba el justicialismo en la Argentina, el peronismo, estaba el maoísmo en China, estaba Oxa, que era la ultra izquierda, estaba más a la izquierda que Mao en Albania. Bueno, en el primer gobierno estaba la Yugoslavia de Tito, eh, Gaddafi en Libia, bueno, en Egipto, había un movimiento del tercer mundo. Países que se querían liberar. Perón decía, bueno, cada uno elige cómo liberarse. China eligió a través del comunismo, un comunismo más bien nacionalista. Y bueno, eligió liberarse de esa manera. Pero bueno, estamos en la misma porque estamos luchando contra el imperialismo y nosotros también nos queremos liberar. Simple. Entonces, estas verdades universales, arrancamos por la número 14. Esta no es una filosofía de libro, es una filosofía para la vida práctica. ¿Sí? Es una filosofía práctica basada en el equilibrio y la proporción. ¿Viste? Siempre Perón dice todo en su medida y armoniosamente. Esa es como la esencia del pensamiento, de nuestro pensamiento. Todo en su medida y armoniosamente. Eh, y es una filosofía también con una finalidad trascendente. Trascendente en todo sentido, no solo en el tiempo, sino trascendente de nuestra humanidad, de nuestra individualidad. Porque cuando nosotros estamos laburando con esa conciencia social para liberar, cuando vemos que la patria es el otro, como que estamos laburando para los demás, hay también una trascendencia de nuestra individualidad, ¿no? Cuando Perón hablaba ahí en Comunidad Organizada del yo al nosotros, esa Exacto. trascender el egoísmo, Elevar el yo al tras- nosotros, decía. Elevar el yo efectivamente. al nosotros. Y bueno, por eso también lean Comunidad Organizada, no es un texto difícil, léanlo despacito, pero en el capítulo 11, el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo, dice Perón. Estamos buscando acá la corrección del egoísmo, salir de la individualidad y empezar a ver que hay personas alrededor. Pero tampoco Bueno, perdernos en el colectivismo. Tampoco, o no, sea, no, no, no por eso porque es ni un eso extremo ni el otro. eso elimina la individualidad. El colectivismo anula la individualidad y el individualismo anula la cuestión colectiva de la comunidad, de lo común. No existe bien común, existe bien individual. Y el otro existe, el bien común, pero el bien individual lo anula. Entonces, nueva, porque es una nueva posición. No es que estamos en el medio entre el comunismo y el capitalismo, o de un imperialismo y otro. No, es una nueva posición, una nueva cosmovisión. Es simple porque habla sin artificios. ¿Sí? No existen, dice Perón, no existen asuntos complicados, hay mentalidades complicadas. Nosotros hablamos simple, lo tiene que entender desde el primero hasta el último. ¿Sí? Cuanto más simple hablamos, más le va a llegar a la gente, porque la búsqueda del justicialismo es conformar esta unidad de concepción,
convencer al pueblo, convencer al mundo, cuando quieren peronizar el mundo, ¿sí? Pero para convencer al mundo y para convencer al pueblo hay que hablar en simple, ¿sí? Lo tienen que comprender. ¿Qué pasa? Ahí lo va a entender del primero al último. Ahí nos diferenciamos de algunas ideologías que tienen vanguardias, que solamente esa clase iluminada es la que entiende, la que comprende la realidad, la que sabe a dónde va a ir, y todo lo demás es la masa o el rebaño que acompaña. Nosotros no tenemos vanguardia iluminada. Evita hablaba de la vanguardia obrera, ¿sí? De la única clase que conocemos nosotros, el que labura, esa vanguardia obrera. Y si tenemos algún intelectual, va a la retaguardia y a vangar los trapos, ¿sí? Lo que podemos llegar a tener son pensadores, que hemos tenido buenos y muchos. La vamos a conseguir ahí, comunidad organizada, y Sí. la vamos a mandar. Eh, Y también, también vamos a mandar el audio que está en WhatsApp del discurso de comunidad organizada, porque Perón no lee todo el libro. Vamos a desmitificar un poco el asunto. Perón no lee todo el libro. Arranca en el capítulo. eh, Arranca en el capítulo 20 o 21, no me acuerdo. ¿Sí? Perdón, Dani, ya que Sí, estamos en el tema, ¿no? sí. Hubo una polémica muy grande el otro día en La Peña, donde nuestro invitado dijo que, o sugirió que la comunidad organizada no la había escrito Perón. ¿Qué nos puedes contar de eso? Ya que estamos, como para no ir más No, de... hubo aporte. Lo que sí escribió Perón fue lo que leyó, eso sí. O no sé si escribir, porque en realidad esto no es una sistemática filosófica. ¿Ah? Ojo, esto no es un aporte nuevo a una escuela, a un sistema filosófico. Esto es como un análisis de las ideas de la historia humana. A veces lo elevan demasiado a la comunidad organizada, de decir, ay, Por eso, cuando escuchen el audio de lo que lee Perón, está haciendo como una observación de la evolución del pensamiento de las personas y la evolución de la historia. Y cómo es que le parece al justicialismo tal o cual pensamiento o tal o cual situación, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar de cuál es la opinión o cuál es lo que ve el justicialismo en cuanto al cristianismo. Por ejemplo, el nacionalsocialismo al cristianismo lo ve como una enfermedad, como lo peor que le pasó a la humanidad. Ahí se basan en unas cuestiones de Nietzsche, pero bueno, están en contra del cristianismo. Bueno, nosotros tenemos otra visión del proceso histórico del cristianismo. Es como una visión, esa tercera posición es cómo ve la historia de la humanidad, cómo ve la evolución de las ideas humanas, no es algo muy complejo. Lo que sí, la sistematización que realizó en lo que leyó, sí, sí, es visión de Perón. Es visión de Perón. Quizás la recopilación no lo hizo bien, no, no lo hizo él, la recopilación, porque en teoría todo esto nace del Consejo Nacional de Posguerra. Perón ahí él acumuló, presidía, claro, él él presidía el presidía, Consejo Nacional de Posguerra, y en el pero Consejo Nacional de Posguerra claro, se hicieron los planes quinquenales, se hizo claro. eh, la- La el- parte técnica de la revolución, como dicen, claro, ¿no? la parte Con técnica de la la revolución, pero también la cuestión ideológica, porque Perón decía exacto, que él quería ser el Lenin de la revolución, el ideólogo de la revolución, no quería actuar, él quería estar ahí, digamos, aportando ideas, y terminó siendo el Lenin, el Trotsky, todo. Eh, entonces, lo que sí puedo decir es que sí, lo que podemos escuchar en el audio de, de comunidad organizada, eso sí, posiblemente la visión la haya dado Perón. Obviamente que siempre hay una pluma atrás ayudando en la cuestión de la redacción, pero en los posicionamientos posiblemente eso sí los haya dado Perón. De cómo ver cuando analiza tal parte de la historia, o tal otra parte de la historia, esos posicionamientos sí los puede haber guiado Perón, porque siempre además él basado era, en la concepción filosófica esencial del justicialismo. porque además él daba, cuando era, estaba en su rol de militar en la escuela superior,
él daba clases de historia militar, o sea, él tenía también Un un monstruo. armado, una idea, un contexto, que en un momento él habla de que sabía, cuando él tuvo la oportunidad de viajar a Europa y ver lo que estaba sucediendo allá, por lo que él tenía de conocimiento a lo largo de la historia, él sabía o pudo, como él decía, sabiendo la historia pasada y teniendo la idea del presente, de alguna manera él podía como predecir qué podía pasar acá, en nosotros, ¿no? Digamos, lo que Tal estaba cual. pasando en Europa, generalmente a los años ocurría acá, digamos, ¿no? O sea, o eran las consecuencias por la guerra, digamos, habían cuestiones que históricamente pasaban. Entonces, con esos conocimientos que él tenía, también le permitían tener una lectura bastante más amplia sobre los procesos políticos, sobre Sí. los objetivos que él tenía, que tenían bases filosóficas, ideológicas, digamos. Él tenía una idea que se había ido armado porque tuvo cercanía con lo que quería y lo que no quería, que había, lo que se había nutrido en su viaje a Europa. Así que, digamos, seguramente, como también él contó, cuando se estaban armando los planes, o estaba pensando de qué manera poder pensar la aplicación cuando fueran gobierno en las El Consejo transformaciones, Nacional. con los técnicos, claro, que en un momento habían armado cosas que hasta él mismo criticó y después reformularon y se puso a escribirlas él, digamos, ¿no? Porque aún teniendo gente Sí, porque preparada, técnicos, claro, se pelearon entre todos de cómo iba a ser la concepción. Y exacto, lo mandaron a la mierda a Perón y le dijeron, hacé la voz. Y él estuvo como claro, 5 o bueno, ahí 6 está. meses escribiendo lo que terminó siendo la doctrina peronista. Eh, la doctrina peronista ya estaba hecha antes de asumir el gobierno. Cuando asume en junio del 46, se empieza a pulir y se larga. La primera edición de la doctrina peronista se llamó Doctrina Revolucionaria, por eso la van a encontrar como Doctrina Revolucionaria. Ah, que después mandala, que Sí, está ahí en la PDF. tenemos para compartir también en el material que vamos a Doctrina enviar, que después revolucionaria, envían. que es el plan Ujú. revolucionario que va a hacer. ¿Qué hace ahí? Perón era militar, era un agente no, no de inteligencia, de esos que tipo James Bond. No, Espías. no era un espía, era un agente de inteligencia estratégica. Perón sabía de estrategia de una manera terrible. Entonces, cuando lo mandaron a Europa, no lo mandaban porque estaba triste porque se murió su mujer. Lo mandaron porque era un tipo que sabía leer la realidad y sabía extraer las problemáticas principales que estaban sucediendo. Entonces, cuando lo mandan allá y trae el informe, el informe que trae de Europa es un informe de inteligencia estratégica. Dice, bueno, yo vi todo esto, estas son las problemáticas, como un científico, ¿no? Que lo mandaron y decir, bueno, vaya y haga reconocimiento de campo, listo. Hizo reconocimiento de campo, bueno, extraiga cuáles son las posibles evoluciones de la situación en la cual se está viviendo ahora. ¿Y qué puede llegar a pasar? Basado en esa evolución, ¿qué puede llegar a pasar en la Argentina? Bueno, fantástico. Fue, lo presentó y le dijeron que era comunista, y lo mandaron a Mendoza. Mendoza. Digamos, la visión que él tuvo para los militares les pareció comunista. Entonces lo mandaron a Mendoza ahí a esquiar. Eh, por eso hay que ver al Perón militar. Pero el Perón, ahora después vamos a tocar esos temas, pero era el militar más antimilitar de la tierra. En conducción, la próxima formación, el jueves que viene Claro. lo vemos, en conducción. Vamos a ver ese Vamos a tema avanzar, sí. de cómo veía él la evolución del mundo y, con este concepto de la hora de los pueblos. Él no dice la hora de los ejércitos, o la hora, él habla de la hora de los pueblos. Esta es la hora de los pueblos, no de las vanguardias. Esta es la hora de los pueblos, en el cual los pueblos, esas grandes masas, son los, son los protagonistas de la historia. Entonces, bueno, volvemos, nos vamos por las nubes. Una nueva filosofía, simple, porque habla sin artificios, ¿sí? Sin artificios. No existen asuntos complicados, hay mentalidades complicadas. Práctica. Enseña a obrar, da normas para la vida, ¿sí? La acción y la realización son sus caracteres típicos. No es una moralina al estilo haz lo que digo yo, no. Son guías. Por esto, de cuando estábamos hablando del tema de la corrección del egoísmo, el tema del amor al prójimo, son guías. Todos esos valores morales, sí,
Toda esa valoración moral lo saca mucho del cristianismo. Porque tiene una apreciación del cristianismo y dice que la doctrina peronista es la continuación de la doctrina cristiana, no de la doctrina de la Iglesia, sino de la doctrina cristiana, de las enseñanzas de Cristo. ¿No? Hay que correr a la institución, pues Perón la corre a la institución y dice, no, esta doctrina sigue aquella doctrina. Que hay cuestiones de encíclicas que ha sacado la Iglesia y el justicialismo ha adoptado ciertas visiones, sí, fantástico. Pero bueno, esto es una tercera posición, porque si no seríamos como una continuación de lo que piensa la Iglesia, o estaríamos afiliados al Partido Demócrata Cristiano, o seríamos un satélite del Vaticano. No, somos tercera posición, somos una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Eso tengámoslo claro. ¿Que hubo aporte de las encíclicas? Sí hubo aporte de las encíclicas. Pero no es, en lo que nos basamos es en aquella enseñanza de lo que trajo el cristianismo. Repito, no es una cuestión de religión, es una cuestión de valoración de los valores espirituales que recibimos. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, práctica, enseño a obrar, da normas para la vida. Ahí podemos sacar estos apotegmas hermosos que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. ¿Sí? Somos gente práctica, para nosotros la política es acción, no es solo usar el cráneo y hablar. No, la política es acción para nosotros. Por eso a veces nos tildan de pragmáticos. Y otra frase de Perón, la belleza de las verdades, como la belleza de las virtudes, no reside en su enunciado, sino en su realización. El tercer término es popular. La filosofía le pertenece al pueblo porque nace de él. Tiene como objetivo la felicidad del hombre de pueblo y se le ofrece de manera verdadera y convincente. Tenemos como objetivo la felicidad del hombre de pueblo. No nos interesan las concepciones de vanguardia, porque esas vanguardias están formadas siempre por unos pocos y buscan el beneficio de esos pocos. Ojo con eso. Cristiano. Bueno, acá este es como el punto más álgido de las discusiones y todo el quilombo que viene. Que no lo vamos a tocar en profundidad porque vienen hechos históricos nefastos detrás de eso, pero bueno. Nos vamos a basar en que dice que la doctrina justicialista es una continuación, como una actualización doctrinaria de la doctrina de Cristo. El punto de sostén del justicialismo reside en esa valoración cristiana de las fuerzas humanas. Creemos que la realización del hombre reside en la realización de sus valores espirituales. ¿Sí? Ahí en Comunidad Organizada encontramos cómo ve el justicialismo. No, la doctrina social cristiana no es la doctrina social católica. Perdón, después lo podemos charlar, pero son dos cosas diferentes. ¿Cómo ve el catolicismo? El cristianismo, el justicialismo, en Comunidad Organizada, dice, una fuerza que clavase en la plaza pública como una lanza de bronce las máximas de que no existe desigualdad innata entre los seres humanos. Que la esclavitud es una institución oprobiosa. Y que existe una emancipación de la mujer. Una fuerza capaz de atribuir al hombre la posesión de un alma sujeta al cumplimiento de fines específicos superiores a la vida material. Ahí ya nos vamos un poco al materialismo. Estaba llamada a revolucionar la existencia de la humanidad. El cristianismo que constituyó la primera gran revolución, la primera liberación humana. Así es como concibe el peronismo a la cuestión del cristianismo. El peronismo, repito, se basa en las cuestiones terrenales, no divinas. Para eso están los teólogos, las religiones, que defienden intereses de un reino que no es de este mundo. Estas son palabras de Perón. La doctrina peronista, que lo dice también en el modelo argentino, o sea, de principio a fin, habla que es un modelo terrenal. No se mete en cuestiones que son extraterrenas. Eso es la cuestión de que si crees en Dios o no crees en Dios, es una decisión personal. Y el último punto es humanista. Está centrada en el hombre,
a quien considera su único fin y a quien dirige toda su atención. Esperen que tomo agua, estoy... Está Ahí, si centrada querés, en el hombre, a quien considera pero su único fin y a quien dirige toda su atención. Sí, no, pensé que ibas a tardar un poquito y quería aprovechar, ahí me pasan por cucaracha, queríamos saludar a compañeros también de ATSA que están participando de esta formación y a Ricardo Padrón, que es el secretario adjunto, queríamos, bueno, saludarlos. fantástico. Dice Perón, nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y felicidad del país. Fíjense que toma las dos dimensiones, individual y colectiva. Toma las dos dimensiones y las armoniza. Primero toma la dimensión del hombre, que es materia y espíritu, y las armoniza. Ese hombre que es materia y espíritu es una individualidad, pero vive en sociedad y puede llegar a haber conflictos entre esas dos esferas. ¿Qué hace? Las armoniza. Y así como esa colectividad, esa comunidad vive con otras comunidades, puede generar conflictos. ¿Qué genera esto? También armonía. ¿Sí? En esa cuestión de la búsqueda de justicia, justicia en el sentido, no nos vamos a poner así académico, pero en el sentido platónico, que es el ejercicio del bien, que el bien es proporción, armonía. Por eso dice también que la esencia de la doctrina es el equilibrio Sí, entre la materia y el espíritu, el tal cual, hombre y la sociedad. Dice, tal ese cual. justo equilibrio entre los extremos ideológicos básicos, que es el materialismo y el espiritualismo, el colectivismo y el individualismo. Dice que por eso es que de acá aparece el sinónimo de la tercera posición, como es el Sí. equilibrio entre estos dos lugares. Efectivamente. Y en esa cuestión de orden, proporción y armonía, es la base en la cual nosotros observamos todo. ¿Sí? Que la justicia, en un sentido muy abstracto y muy filosófico, es el ejercicio de ese orden, de esa proporción y de esa armonía. Por eso la justicia, pero siempre en función social. ¿Sí? Buscar ese orden, esa proporción y esa armonía en el individuo, en la relación entre el individuo y, y la sociedad o la comunidad, entre las comunidades. Siempre tratamos de armonizar los opuestos que están en lucha. ¿Sí? Porque no es, bueno, después lo vamos a charlar, pero no es una constante, no es una cuestión determinista de que exista una lucha. Nosotros podemos tratar de armonizar esas luchas que se generan dentro de esa comunidad. Alguien me ¿Sí? dijo una vez que el equilibrio natural no existe, que existen equilibristas, digamos, Claro, ¿no? Porque no se da de manera natural ese equilibrio de que estamos hablando entre lo espiritual y lo material, sino que hay equilibristas que buscan ese equilibrio. Y en este sí, sentido, sí, es una tendencia. Cuando nosotros decimos la felicidad del pueblo y la grandeza nacional es una tendencia, nunca se va a poder cristalizar. Es una tendencia, se tiende hacia eso. Ahora, la realidad de las tres banderas de independencia económica, justicia social y soberanía política, esas sí tienen que ser realidades. No son tendencias, tienen que ser realidades. Porque esas tres banderas son la base de la búsqueda de la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Pero esas tres banderas también tienen que estar basadas en la unión nacional. Para que exista la unión nacional tiene que haber esa unidad de concepción. Y esa unidad de concepción también tiene que buscar una conciencia de la propia dignidad de las personas. Cuando uno encuentra esa conciencia de su propia dignidad, ve a la otra persona, también trata de buscar la dignidad de la otra persona, que eso genera conciencia social, y cuando se genera la conciencia social, de ahí nace naturalmente la solidaridad social, la solidaridad en la lucha. Ahora, si existe una solidaridad y no existe un norte por el cual luchamos, es también medio en vano. ¿Sí? Y bueno, y quería cerrar con una excelente definición de Vita, que es la mejor definición que yo he encontrado de peronismo. El peronismo no se aprende ni se proclama. Se comprende
y se siente, ha dicho Perón. Por eso es convicción y es fe. Es convencimiento y es fe. Ahí ya entra una cuestión mística dentro del peronismo. Es convicción porque nace y se nutre en el análisis de los hechos. O sea, si existe un análisis es porque tenemos que usar la cabeza. ¿Sí? Hay pensamiento. No es que alguien piensa por nosotros, somos nosotros los que pensamos. Nace y se nutre en el análisis de los hechos, en la razón de sus causas y de sus consecuencias. Tiene el empuje y la dinámica de la historia en marcha. Ahí podemos asociarlo cuando Perón decía que la única manera de cabalgar el curso de la historia es con una doctrina. La montura es la doctrina, para no caernos de la evolución de la historia. ¿Sí? Entonces, cuando cabalgamos esa doctrina, ahí dice Evita, tiene el empuje y la dinámica de la historia en marcha. Es la conciencia hecha justicia. ¿Sí? La conciencia hecha justicia, o sea, en la realidad, que reclama la humanidad de nuestros días, es de la idea a la acción. Es trabajo, es sacrificio y es amor al prójimo. Es una de las síntesis más hermosas de lo que es el peronismo, y fíjense que estuvimos hablando de muchísimas esferas dentro del peronismo. Es como multidimensional el peronismo. Hablamos de una cuestión filosófica de concepción, hablamos de guerra, de lucha, hablamos de ejercer la justicia, de gobernar, hablamos de la cuestión individual, de la cuestión colectiva. Hay como múltiples dimensiones. Bueno, y ahí pasamos a la verdad 21 que pone en la escuelita, que dice: la primera condición para ser peronistas es ser bueno. Es una que anexamos. ¿Por qué? Dice Perón, la primera condición para ser peronista es ser bueno, porque los hombres y las mujeres podrán ser ricos, podrán ser sabios y podrán ser aún poderosos, pero todo eso no será sino en perjuicio de sus semejantes, y antes de ser ricos, sabios o poderosos, no son buenos. Prosigue Perón, de manera que lo primero que hay que formar es un hombre bueno. El hombre rico, para mí, es el que tiene mayores valores espirituales. Es el que es más bueno. Aunque no sepa nada ni tenga nada, indudablemente, si el hombre bueno puede a la vez ser un sabio, bendito sea Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Los hombres que sean sabios y que posean la prudencia y la bondad. Dice Perón, la moral peronista no exige que el hombre sea sabio, rico, poderoso o grande. Exige que solamente sea bueno. Eso de que lo que estuvimos hablando de la corrección del peronismo. Y eso también de la cuestión de que le habían preguntado a Darío Zeta como si era ético adoctrinar a sus hijos. Y sí, porque el peronismo no es solo cuestiones políticas, hay cuestiones humanas profundas. No olvidemos que Es una filosofía de vida. es una filosofía de la vida, y que lo que busca es una revolución humana, para que, si existe esa revolución humana, es la base y el sustento para la revolución política, para la revolución económica, para la revolución social y hasta para la revolución mundial. Pero si no hay un basamento humano que sostenga toda esa lucha, estamos al horno. ¿Sí? Se descontroló ahí. Sí. Bueno, ahora pasamos a la 9. Que dice: la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Bueno, esto es, para los que militamos en política, más madera. Esto es un tema. Esto apunta a todas las personas que se dedican a la política, que militan, que están ahí. Cuando la política relacionada al poder, cuando se tiene el poder, es la búsqueda para laburar para la patria, y que es un medio, no es un fin. O sea, vamos a arrancar con las polémicas. No es la lucha del poder por el poder, de que cada 2 años estamos pensando en el poder, y en el poder, y en el poder.
y nos sacan el poder y pensamos en sacarle el poder, y nos sacan el poder, y vamos de nuevo por el poder. Y después tenemos el poder y tenemos que seguir manteniendo el poder. Y el poder, 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 poder. No. La política es el medio para la liberación, ¿sí? Para la búsqueda del bien de la patria. El bien de la patria es el bien común. Que la felicidad, y en esa búsqueda, la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Es nuestro objetivo estratégico de máxima. Digamos, nuestro fin superior, la felicidad y la grandeza nacional. Una doble finalidad de equilibrio. Ojo con esta. Felicidad de sus hijos felicidad de sus hijos y grandeza nacional. La felicidad de esa gente, pero viviendo en una tierra de grandeza. Porque, ojo, algunos movimientos buscan la grandeza nacional o buscan ser potencia a través del sacrificio de su pueblo. Nos Como vamos a regalar el decíamos país hoy. para que estemos un tiempo feliz, al estilo menemista, ¿no? Pasamos la fiesta menemista, pero tampoco vamos a pasar a buscar la grandeza nacional sacrificando al pueblo, al estilo macrista. No. ¿Sí? Esta también está relacionada a la verdad número 8, que la escala de valores, la patria, el movimiento, la persona. Esa sería como una regla ética. Vamos, Dani, 1 hora 20, te aviso para que sepas el Sí, sí, tiempo. sí, ya le vamos a meter. Bueno, 5. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Esto es una cuestión de equilibrio, ¿sí? El trabajo es una dignidad, es liberador, el trabajo no es de explotados, hay que trabajar por el bien común, en beneficio de la comunidad, ¿sí? Vivimos una época de recuperación nacional, decía Perón, donde los privilegios del dinero y las castas son sustituidos por una nueva dignidad, la del trabajo. Ahora vamos a pasar, bueno, la siguiente, eh, Ahí ya te pasó. la siguiente imagen. Ahí está. Sí, ahí Bueno, está. el peronismo es Apoyando. esencialmente popular, todo círculo político es antipopular, por lo tanto no peronista. Bueno, acá lo vamos a ver en conducción, la próxima. ¿Sí? El tema de los círculos políticos, del caudillismo, ahí lo vamos a Exacto. picantear un poco. Dice, no La somos partido. diferencia sí, entre ¿Eh? conducir y mandar, Sí, entre. hay frases muy picantes. Sí. Bueno, el peronismo le pertenece al pueblo, somos un movimiento abierto, no existen vanguardias, el movimiento trabaja para la unión nacional y los intereses populares. No somos partido, somos pueblo. Ojo con esa. Dice, un peronista que no conozca, que no sienta, que no sirva al pueblo, para mí no es peronista, dice Perón. Porque estamos relacionados a lo popular. Es lo primero que se nota, por eso nos tildan de populistas. Por más que sea un concepto muy, Lo usan de manera muy negativa, vago, sí. sí, es muy Sí, vago sí. porque si te pones rígido, todos son populistas. Ahora, decir la palabra pueblo y sos populista, pero bueno, está relacionado. Nosotros saldríamos en el primer puesto de los populistas. Nada nos supera en populista. Tercer verdad, el peronista trabaja para el movimiento, el que en su nombre sirve a un círculo o un caudillo, lo es solo de nombre, eso también lo vamos a ver en la próxima. El peronismo reemplaza el caudillismo y la política de círculos por un movimiento orgánico. ¿Sí? ¿Y dónde? En ese movimiento orgánico, la escala de valores es primero la patria, verdad número 8. Dice Perón, el peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional donde todos somos modestos servidores y nadie se cree más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Un movimiento en el cual somos todos para uno y uno para todos, repito. Este es otro apotegma, principio ahí, ¿cómo se llamaba? D'Artagnan, el de todos para uno y uno para todos. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, sí. Sí. Es un gran, gran principio. Que también lo vamos a ver. Este paquete que estamos viendo ahora son más bien movimentarias, relacionado a la organicidad política y a la conducción. 6, para un peronista, y también para la política. 6, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. ¿Sí? Acá voy a hacer una aclaración porque siempre se dice, y el Perón que volvió dijo que
Para un argentino no superó hay nada esto mejor. un Sí. peronista no puede haber nada mejor que otro peronista, y lo superó que para un argentino no puede haber mejor que otro argentino. A ver, si nace el movimiento revolucionario peronista y pone que tiene que haber unión nacional, en aquella época, en los 40, 50, además hay frases que no la tengo en este momento, a ver, bueno, no la tengo. Si habla de unión nacional, obviamente que en la lucha por la liberación para un argentino, no hay nada mejor que otro argentino dentro de esta comunidad. Ahora, lo que planteaba esto, que lo habla también en Actualización Política y Doctrinaria, que Que se lo en enviamos la también lucha como material. política, ¿cómo? Que se lo enviamos como material también para poder Sí, ver. vean esa película, pero veanla 500 veces, es para desmenuzarla, las cosas que dice. Es una locura. Al final, cuando habla de guerra de guerrilla, cuando habla de guerra integral, por favor, escuchen eso. Que la próxima vamos a estar hablando de la concepción revolucionaria que tenemos nosotros, de la revolución en paz, y cómo son los métodos de esa guerra integral, que es una suerte de guerra de guerrillas, sumamente interesante. No olvidemos que Perón era militar, profesor de estrategia, profesor de historia, la tenía además conductor militar, y después condujo un movimiento nacional e hizo una revolución en la Argentina. Y algo sabe del asunto el compañero, así que escuchémoslo con atención. Bueno, en la lucha política, dice Perón, en la Actualización Política Doctrinaria, en la lucha política, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Y sí, obviamente, por esto de la unidad de concepción, cuando se organiza, cuando se arma un organismo peronista y está comandado por un cuadro, si no hay unidad unidad de concepción, y esa unidad de concepción se da que sean peronistas. Entonces los mete a los peronistas. Y él dice, si en la lucha hay un comunista y tiene que estar en otro compartimiento estanco porque tiene otra unidad de concepción, ¿sí? Pero si está en tu misma lucha, hay una unidad de concepción en los objetivos. Fíjense qué importante esto de que hablábamos de que puede haber contradicciones, pero Perón las corre y los hace trabajar en paralelo. Por más que existan contradicciones en lo ideológico, pero les pone un objetivo. Por eso el movimiento es amplio, como la miércoles. Es tan amplio que abarca todo, pero armoniza las contradicciones dando objetivos de máxima. ¿Sí? También es una cosa súper importante e interesante del pensamiento de Perón, pensamiento estratégico. No se olviden que era un estratega. Séptimo, ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en un oligarca. Es mi verdad favorita esta. Humildad, bondad y abnegación. El peronismo es un equilibrio espiritual. Primera condición para ser peronista es ser bueno, de forma y de fondo. No aparentar ser bueno, sino que también. No, sí, acá hablan peronizar el sindicalismo y sindicalizar el peronismo. Sí, olvídate. El sindicalismo es la columna vertebral. Algún día le vamos a dedicar una buena charla al sindicalismo peronista, pero no se puede, no se puede nombrar el sindicalismo y dejarlo pasar. No, eso después lo tenemos que atacar completo, porque el tema del sindicalismo es muy profundo y muy largo, porque es la gran base movimentista, y es más, hay muchísimas cuestiones de concepción. Bueno, y ahí vemos las fuentes de la formación, del justicialismo, que eh, no es solo cristianismo, sino que también en cuestiones comunitarias. Nosotros recibimos bastante del anarcosindicalismo, hemos recibido aportes variados en nuestra concepción. El anarcosindicalismo, muy interesante el anarcosindicalismo. Bueno, estábamos que si se siente más que los demás es un oligarca, y se siente menos de un peronista vergonzante, de esos que andan ahí diciendo que es peronista, pero no cantan la marcha, no hacen nada. Son los peronistas de forma, esos que se hacen pasar por peronistas para pegar un carguito, que le vaya mejor. Chantas. Bueno, el espíritu oligarca, porque ojo que la oligarquía no es tener plata. Ojo, no es solo las 1000 familias que tienen plata.
puede haber un oligarca dentro nuestro. Ojo al piojo, porque ¿qué dice Eva Perón? El espíritu oligarca se opone completamente al espíritu del pueblo. Son dos cosas completamente distintas, como el día y la noche, como el aceite y el vinagre. Y prosigue la compañera Evita. Lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. A eso es lo que le tengo miedo, mucho miedo. Y para que eso no suceda, he de luchar mucho para que nadie se deje tentar por la vanidad, el privilegio, la soberbia y la ambición. 4 vicios del espíritu oligarca. Seguimos. Verdad número 10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y amor. Volvemos a lo que estábamos hablando, el justicialismo pasado. La justicia social y el amor al prójimo. Justicia y amor. Es una síntesis de esos dos principios, de esos bellos principios. Justicia y amor. La idea fuerza del justicialismo peronista, una comunidad humana, solidaria y justa. La ayuda social como complemento de la justicia social. La ayuda social repara los daños de la injusticia social. Digamos, la acción rápida, la ayuda social. No puede ser permanente, es ayuda rápida. Mientras se construye la justicia social, que eso sí es permanente, hasta que viene un gobierno, te bombardea, vienen unos contrarrevolucionarios, te bombardean y te derrocan, y después empiezan a desarmar ese Estado justicialista que busca la justicia social. En el momento de la revolución, ese Estado justicialista que busca la justicia social, no es instantánea la justicia social, se va conformando, se Por va eso construyendo. por eso fue importante también cuando se creó la Fundación Eva Perón, digamos que lo que hacía era poder dar respuesta rápida a lo que se estaba pensando en el marco de los objetivos de gobierno para poder materializarlos de manera estructural. Se necesitaba algo en donde no estaban incluidos a veces, digamos, a nivel de derechos o de transformaciones inmediatas. Lo que hizo la Fundación fue, de manera rápida, dar respuesta a aquellos que todavía no estaban incluidos, ¿no? Y poder ir de la mano, digamos, no era la Fundación sola, sino el gobierno, eran ambas, trabajando en conjunto para poder alcanzar esos objetivos de Tal manera cual. más rápida. Sí. Y dice Perón, como aporte a lo que dijiste, mientras yo construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella, por Evita, abrigaba a los que estaban afuera para que no se murieran de frío. Eso era justicia social y ayuda social. Ahora, cuando la ayuda social es una práctica permanente, es porque estamos en una situación de neocolonialismo. Es un síntoma. ¿Pasamos a la siguiente? Ahí está, ahí está la verdad número 1. La verdad número 1. Bueno, ya pasamos a las políticas que nos estamos metiendo para la próxima, un poquito. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Ojo con esto. Pensemos en el macrismo, ¿no? Que es el contraste más grande que hemos visto. Entonces, buscamos satisfacer los deseos y anhelos del pueblo, cuidar sus intereses, ejercer la justicia social. Repetimos, la escala de valores, primero la patria, porque la patria es el pueblo, no son las vacas, no son los ferrocarriles, no es la tierra, la patria es el pueblo, decía Perón. Eso de los ferrocarriles, las vacas y todo lo decía. Bueno, fíjense ya metiéndonos en cuestiones políticas, hacer lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Dice Perón en una carta a Cook, la dictadura militar es un gobierno de fuerza, que podrá ser duro, pero es frágil, se rompe fácil. Solo el gobierno del pueblo es un gobierno fuerte. Ahí está la legitimación, ahí está la fuerza. La revolución no se hizo porque Perón fue presidente de la nación, sino porque tenía todo un pueblo atrás respaldándolo. ¿Sí? Tenía un ejército civil. Ojo con esa también. Por eso ahí La habla también de cuando... importancia de tener un pueblo atrás para hacer la revolución. Porque estas revoluciones, las revoluciones de hoy en día se hacen con los pueblos. Por eso los pueblos avanzarán con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Sí. No, por eso mismo, de cuando a él le proponen, digamos, en ese 17 de octubre, bueno, tomar el poder, como se venía haciendo, ¿no? Con esa democracia tan finita, tan irregular, lo que dice, no, llamemos a elecciones y que el pueblo sea quien elija esto que nosotros estamos proponiendo, que tengamos esa legitimidad, ese respaldo.
porque los gobiernos militares, digamos, los golpes, son gobiernos, como decís vos, de fuerza, Claro. no fuertes. Los hace fuertes el pueblo, que es quien sostiene y también garantiza que esto permanezca en el tiempo. Y legítima. Y lo cuida. Él Y tenía una cuida. legitimación. Exacto. Perón buscaba una legitimación legal a través de la democracia y después tenía una legitimación popular los 17 de octubre, que hacía una asamblea. Los 17 de octubre eran una asamblea popular, que Perón iba y le preguntaba si estaba el pueblo de acuerdo en las políticas que estaba tomando. Y le hacía, y le preguntaba a todos esos 2, 3 millones de personas, y todos, sí. Le decía, ¿están de acuerdo en todo lo que hicimos? Y todos le decían, sí. Escuchen algún audio de los 17 de octubre, que era una asamblea popular. Ahí tenía la otra pata de la legitimación popular, que para mí la más importante. Bueno, volviendo a esto, a la cuarta, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. El trabajo es una dignidad, no existe en división de clases. Tenemos una categoría totalizadora, que es el pueblo. ¿Sí? No hay evolución social selectiva, no hay castas, no hay una soronga. Consideramos al hombre por lo que hace y no por lo que tiene. ¿Sí? Por lo que hace, labura, no clase alta, clase baja. No lo consideramos de esa manera, sino por lo que hace, labura, que es una dignidad. Y dice Perón, dividimos al país en dos categorías. Una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la que vive de los hombres que trabajan. Ante esta situación nos hemos colocado abiertamente al lado de los hombres que trabajan. Genial. Por Pasamos a la eso octava. siempre, perdón, también Sí. yo voy metiendo pastillita, por eso los gobiernos de Perón, quienes estaban como ministros de trabajo, eran obreros, porque él decía, estuvimos siglos teniendo en esos lugares a patrones que entonces representaban los intereses de los patrones. Entonces, ¿qué hace él? Pone a obreros quienes iban a entender perfectamente lo que estaban viviendo el pueblo trabajador, los trabajadores y trabajadoras, y por eso hace también, en ese sentido, fue una transformación hasta en ese concepto. Bueno, ni te digo con los agregados obreros en el exterior, Sí. pero les da una categoría de importancia, y por eso es la columna vertebral del movimiento. Tal cual. Sí. El sindicalismo, el pueblo organizado, los trabajadores organizados. Si nosotros ponemos que la única clase de hombre que conocemos es el que trabaja, imagínense la significancia que tiene para nosotros el sindicalismo. Total. Octava. En la acción política, la escala de valores para todo peronista es de la siguiente. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. La patria es el pueblo, decía Perón. El movimiento trabaja para el bien de la patria, que es un fin superior. El hombre dentro del movimiento trabaja por el bien común sin sacrificar su individualidad. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. No saca, no elimina a los hombres, no elimina el movimiento. O en el bien de la patria eliminamos a los hombres o al movimiento. ¿Sí? Pone un orden de prioridades. Primero la patria, después el movimiento y por último las personas. Si hay que sacrificar al movimiento, si uno se tiene que sacrificar por el bien del movimiento, se sacrifica. Si hay que sacrificar al movimiento por el bien de la patria, se sacrifica. Ejemplo, 55, cuando Perón toma la decisión de decir, bueno, nosotros hacemos una revolución en paz. Ahora, cuando le están haciendo el golpe de Estado desde septiembre del 55, él dice, entre la sangre y el tiempo, yo elijo el tiempo, porque el tiempo está a nuestro favor. Y ahí tenemos otra cuestión ética revolucionaria, ¿no? No es, para nosotros concebir una revolución no es ver un baño de sangre, no es un río de sangre. No tiene que haber violencia para hacer una revolución, desde nuestra concepción. En otras concepciones, si no hay sangre y no hay violencia, no es revolución. Onceava, el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. No luchamos contra nada especial, luchamos por nuestros ideales, solo queremos la unión del pueblo para conquistar nuestros objetivos. No tenemos enemigos circunstanciales. Perón decía, no tenemos enemigos permanentes, sino tenemos intereses permanentes. No somos nuestra identidad no se da porque somos anti algo. Nuestra identidad se da porque tenemos principios. Y si algo se nos interpone, bueno, lucharemos. Pero ¿qué se le va a hacer? La felicidad y la grandeza nacional. Nuestra identidad no se construye en base a odios y rencores. Nos moviliza el amor del pueblo, al pueblo, para que sea digno y soberano.
El amor construye, el odio es destructivo. Y el héroe lucha por amor. Verdad doceava, en la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños y también podemos meter a los viejos. ¿Sí? Los jóvenes son el porvenir de la patria, el movimiento trabaja para la futura generación. Nosotros luchamos por la bondad, y la bondad está en el corazón de todos los niños. Juan Domingo Perón. Bueno, acá ya terminamos, y acá pasamos al modelo de liberación nacional, ¿sí? Que es más o menos todo lo que hemos charlado. Si quieren, después se puede hacer uno de modelo argentino para el proyecto nacional, y ver cómo aplica Perón todos estos principios que vamos a nombrar ahora, cómo los sistematiza en base a la realidad que observa en los años 70. ¿Sí? 13. ¿Para qué necesitamos una doctrina? ¿Sí? Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. O sea, sin una orientación, doctrina no se puede conducir absolutamente nada, porque, repetimos, los principios son orientadores, la doctrina es orientadora. Después, la cuestión específica a la hora de ir a la realidad y cambiarla, tenemos los planes quinquenales, el famoso proyecto nacional, ¿sí? Una cuestión que está más atada a la realidad. La doctrina sería más algo estratégico, ¿sí? Orientador. Más de cuestiones abstractas, como eso de la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Ahora, ¿cómo logramos la felicidad del pueblo y la grandeza nacional? Y bueno, vamos a la realidad y vemos qué es lo que está pasando. Y de ahí surgen los planes quinquenales, de ahí surgen esas planificaciones, los proyectos nacionales. El pueblo está a la deriva sin una doctrina. Es un cuerpo social sin espíritu de lucha y sin esperanza. La doctrina nos aporta grandes líneas de orientación. ¿Qué importancia tiene la doctrina dentro de nuestro movimiento? La idea está por sobre el hombre. Fíjense, ya para terminar, ir empezando a redondear, la doctrina ha de estar por sobre los hombres, dice Perón. Porque los hombres mueren y las doctrinas no. El día más feliz de mi vida, esto estaba en un discurso, Perón, y dice, el día más feliz de mi vida sería aquel en que un peronista me criticara por haber violado la doctrina. Porque en ese momento comprobaría fehacientemente que la doctrina ha llegado a estar por sobre el hombre. Eso de lo que hablaba Giselle de la despersonalización de la revolución. ¿Sí? Esto es parte de la despersonalización de la revolución. Por eso pasa de llamarse doctrina peronista a doctrina nacional. El hombre queda de lado y la doctrina ocupa el lugar que siempre tiene que haber ocupado. Pero bueno, Perón después cuando habla de la evolución de las revoluciones siempre tiene una etapa personalista. Después se pasa a una etapa dogmática y después a una etapa institucional. ¿Sí? Bueno, y después todo lo que estuvimos viendo, la 15, 16, 17, 18, 19, 20, todo lo que estuvimos viendo a través de la historia, que es un choclo importante, pero bueno, cuando se habla de las tres banderas, acá las extendemos un poquito, pero esto es para una clase, si no, tarda 150.000 años, dice como doctrina política, ¿sí? Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad. Hablamos, equilibrar al hombre desde adentro, materia, espíritu. El hombre equilibrado, bueno, habrá equilibrarlo entre la comunidad y el individuo. Listo, equilibrado eso, bueno, construimos la comunidad. Listo, ¿tenemos la comunidad organizada? Fantástico. ¿Está liberada? Sí, fantástico. Bueno, las comunidades de al lado, cuando hablaba de la patria grande, del continentalismo. Listo. Armonizarlas, unirlas y armar una gran comunidad suramericana, hispanoamericana, ¿con quién llamarla? A ver, se están peleando por los términos. La comunidad continental. ¿Sí? Fase nacionalista, pasamos a la fase continentalista, en el cual la patria grande. Entonces, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Fantástico. Acá trastocamos las prioridades que pone el capitalismo. El capitalismo pone al bienestar, al pueblo, al servicio de la economía, y a la economía al servicio del capital. El capital siempre, todos tenemos que trabajar para que el capital esté contento, que no se enoje, que sea sanito y que ande bien y que nos traiga inversiones, porque el capital y los mercados, y siempre, viste, tenemos que ver que no se enojen los mercados. Bueno, vamos a estar toda la vida como unos esclavos del capital. ¿Sí?
Eso es el neocolonialismo que Perón planteaba y lo vamos a ver la próxima. 17. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social, que da a cada persona su derecho en función social. ¿Sí? Acá tocamos un tema áspero, que es el tema de justicia social. ¿Sí? Que la justicia social es la realización del bien común. Podemos verlo como redistribución también, que se ha utilizado mucho, pero no tan solo redistribución de los bienes materiales, sino también redistribución de los bienes espirituales. Hay que educar al pueblo, hay que elevar al pueblo, hay que elevar la cultura del pueblo, que es la cuarta bandera. La cultural es la cuarta bandera, que es la que se venía haciendo en los años 50 cuando le pegó una patada en el culo. También la redistribución del poder, las organizaciones libres del pueblo, ¿sí? Verdad número 19, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre sindicalizado hasta las muelas, ¿sí? Ahí se le entrega poder al pueblo, y más con la constitución de la provincia Presidente Perón, en el cual había un doble voto, el voto político que metía legisladores a través de los partidos, y el voto sindical que metía legisladores a través de votaciones internas de los afiliados de los sindicatos. Ojo con esa, ojo con esa. Quitaba el poder de la partidocracia y le entregaba un poco de poder a los sindicatos, libremente organizados. Sindicatos libremente organizados. No participaba el Estado en su organización. Los ayudaba, pero no participaba. No somos corporativistas. Nunca lo fuimos. Por más que nos hayan tildado de corporativistas. Corporativismo, Mussolini, diciendo, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Nosotros, el pueblo fuera del Estado, que se organice, que haga un Estado, Perón lo denominó, Estado Orgánico Popular. Fíjense qué locura lo que decía. Y en otros momentos le decía Estado sindical, que no dejó de decirlo porque lo trataban de corporativista, pero a mí me encanta Estado sindical, fantástico. Da una concepción de lo que quería de esa comunidad organizada, ¿sí? De una de las tres patas de la comunidad organizada. Un gobierno que trabaja para el pueblo, un Estado que labura para el bien del pueblo, y el pueblo organizado, con poder y elevado cultural y materialmente. Eso es el justicialismo. Por eso, para cerrar, decimos, la verdad, número 20. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Y por eso elaboramos para el pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Saludamos a quienes están presentes, compañeros y compañeras de la organización, de otras organizaciones también, como decíamos, de ATSA, que tenemos la presencia del secretario adjunto. Y si tienen preguntas o algún aporte para hacer, unos minutitos el chat tenemos disponible para poder hacer, y si no, lo que vamos adelantando es que, en sintonía con esta propuesta de la trilogía justicialista, el jueves que viene vamos a tener, y vamos a abocarnos a lo que es la conducción peronista, y bueno, las diferencias, hay algunas cosas que fuimos mencionando, entre el caudillismo, la diferencia entre mandar y persuadir, digamos que eso también tenemos bastante para hablar. Ahí estoy viendo que están, bueno, agradeciendo a todos. Deben tener Bueno, la cabeza quemada después de no sé cuánto duró esto. Se extendió, pero bueno. intentamos sintetizar, pero bueno, como Pasa ven, que para no hacer muchas clases de esto, tratamos de armonizarlo en una clase, porque esto tiene que ir como en paquete. Pues si dividimos las las 20 verdades en 2, 3 clases, se pierde el hilo. Fíjense que la onda es que tiene un hilo todo esto de las 20 verdades. Está todo es como un gran entramado, que no podés decir que hay 3 verdades que funcionan y las otras no funcionan. O no podés decir que son anacrónicas. No, todo es un gran Bueno, entramado. sí, y Dani, quiero agregar, además de agradecerles por otro encuentro formidable, recordarle a los compañeros y compañeras que durante la semana les va a estar llegando el mail desde la Secretaría de Formación con el PowerPoint que estuvimos viendo hoy y con algún material, digamos, bibliográfico que quieran acercar. Así que también en el chat, como dijimos al principio, si a alguien no le estuvieron llegando los mails y quiere dejar su dirección de mail, puede hacerlo ahora
en el chat. Y bueno, y nos veremos el jueves que viene. Exacto. Bueno, Si tienen compañeros, alguna pregunta, algo les quedó, algo en el abren el tintero. micrófono, exacto, pueden abrir el micrófono. Sí, Abran abran decir directamente algo. los micrófonos. Exacto. Abran directamente los micrófonos. Porque la idea es que sea participativo. En esta Sí. forma, por ahí es más dificultoso que podamos vernos. Bueno, sabemos que nos estamos reinventando en este contexto. O si quieren aportar algo, porque han quedado 1000 millones de cosas afuera. Si quieren aportar algo, una visión. Anímense. Sí. La idea es que esto, si fuera en un espacio y presencial, que Estarían podamos tener un ida y vuelta. Exacto. Estarían hablando. Estarían hablando. Sí. Pero bueno. Este es el momento del bullicio, ¿viste? Donde vos decís, bueno, ya está, se va dispersando, nos levantamos, nos saludamos, algunos están fumando afuera, entran, claro. todo el descontrol que era antes. Algunos se para y va a ver si queda alguna media luna. Sí, esas cosas. Y se pierde un poco de esa mística acá en la virtualidad, pero bueno, por lo menos estábamos. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, hay que peronizar bajo todas las condiciones. Como decía Perón, todas las noches, antes de irnos a dormir, tenemos que preguntarnos qué es lo que hicimos por el peronismo. Si peronizamos un poquito el mundo. Y ahí tenemos que luchar con nuestra ahí están conciencia. levantando la mano, Fede Castillo. A ver. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Nada, estamos acá adhiriendo, ¿no? La seccional Berisso de Lavallese, que estamos ahí en armado nuevo y lindo. Y bueno, nada, ahí lo puse en el chat, hicimos ahí una propuesta de que a futuro el Centro Cultural que vayamos a abrir con Lavallese en Berisso lleve el nombre de un hijo pródigo de la ciudad, si se quiere, del peronismo y del sindicalismo, que es el compañero Andrés Framini, de vasta y reconocida militancia dentro del peronismo. Así que nada, estuve escuchando atentamente ahí con los compañeros, que la mayoría vienen de origen sindical, así que nada, quería hacer ese aporte y comentario, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la idea es que, digamos, estos cursos, estas formaciones, también pudieran, digamos, por ahí los que ya vienen con alguna experiencia militante anterior, que pudieran realizar aportes o poder hacer alguna pregunta, pero quienes están sumando, también saber de qué se trata, por qué está bueno estar de este lado, qué es lo que nos convence estar acá, qué es lo que nos genera las convicciones que hacen que este peronismo que se creó en aquel momento permanezca en el tiempo y tenga tanta vigencia, y que sigamos sosteniendo las tres banderas y hablemos de la doctrina, ¿verdad? Y que esto siga creciendo. Lejos de desaparecer como quisieron hacerlo, a lo largo de la historia, seguimos firmes acá y cada vez es más grande. Sí, por supuesto, ¿no? Además me hace recordar a cuando éramos chicos dentro del Partido Justicialista, aquellas formaciones de adoctrinamiento que nos daban cuando éramos muy pequeños, y nada, está bueno volver a eso, me encanta, y algunos compañeros de acá de Berisso, que ya saben todo, ¿no? No es algo nuevo, que Berisso tiene mucho del peronismo, sus El inicios. kilómetro cero. Sí, pero no me quiero quedar solamente en eso, porque como decía el compañero Dani Alves, hay que peronizar en todo momento y no quedarnos solamente con el mote de kilómetro cero, sino de darle vida de nuevo, ¿no? Y bueno, nuestra generación tiene esa tarea, creo. Exacto. Gracias, compañero. Sí, que yo quería agregarle a lo que dijo, eso de peronizar y hacer. Ahí está el peronismo. El peronismo está bien, está la doctrina, a veces sacan el peronómetro doctrinario, pero el peronismo se hace en la acción. Para nosotros la política la definimos como acción y pura acción, no es solo palabrerío. Fíjense que a veces nos ponemos a analizar el peronismo desde las obras de gobierno, sí, fantástico, pero también el peronismo fue la resistencia peronista. ¿Sí? También el peronismo fueron esos obreros que, como unos locos, ahí está la mística del peronismo,
el heroísmo, cuando estaban bombardeando las plazas de Mayo con los aviones, ¿sí? Ay, sí. Todos los peronistas se subían a los camiones e iban a Plaza de Mayo. Dice que le tiraban piedras con pistolas. Hay fotos de peronistas con pistolas, tirándole a los aviones. Mientras estaban ametrallando, tiraron 17 toneladas de bomba. Y estaban, hay funcionarios que escribieron después libros que frenaban a los camiones y le digan, no vayan a la plaza. Y los que estaban arriba de los camiones lo miraban y seguían para la Plaza de Mayo. Eso es peronismo también. Lo que genera la acción de cada uno de nosotros. Ahí está. Cuando es sentimiento. Cuando dice que vivan felices según estas verdades y también que mueran felices en su defensa. Y eso es lo que hicieron. Ese día de resistencia a los bombardeos, y después los 18 años de resistencia para que ese 17 de octubre prolongado, que en vez de durar 24 horas, duró 18 años, para que vuelva su líder, rescatarlo de nuevo, al derrotado, porque el 17 fue un derrotado, el 12 de octubre cuando lo meten en cana, fue un derrotado, y después del 19 de septiembre, que se va en la cañonera, también es un derrotado, y estuvieron 18 años luchando para que ese derrotado por la historia vuelva y siga liberando a la patria. No es solo Perón el que hizo el peronismo, Huevita. Fueron los máximos exponentes, ¿sí? Hasta los creadores que le dieron toda la concepción, pero cada uno, hasta el último de los peronistas, aportó su granito de arena para que el peronismo sea gigante, desde los múltiples aspectos y de las múltiples dimensiones que tiene el peronismo, porque el peronismo es multidimensional, lo podés abarcar desde cualquier lado, le podés entrar desde cualquier lado. Nosotros ahora lo estamos viendo desde la formación de cuadros, lo podemos ver desde la resistencia a un pueblo que se quiere liberar, lo podemos ver desde miles y miles de ópticas. Es multidimensional el peronismo, porque es completamente humano. Y está ahí, en esas dimensiones humanas, donde vive el peronismo. Está en todos los pequeños actos. Por eso dice Perón que antes de irse a dormir le tiene que preguntar a la conciencia, a su conciencia, qué hizo por el movimiento cada uno. Así puede dormir tranquilo. Y hacer por el movimiento no significa que uno simplemente milite o algo, sino que haga algún bien ese día, que aporte a la comunidad. Es muy importante. O sea, es importante. Perón y hasta el último militante del movimiento nacional. Que eso es lo que lo hace grande al peronismo. Porque la resistencia no la dieron los grandes dirigentes. Los grandes dirigentes gremiales y políticos lo traicionaron a Perón. La resistencia la dieron las bases. Y las bases trajeron a Perón en contra de la dirigencia. Por eso cuando dice el pueblo, 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 y repite pueblo, ahí está la clave del poder del peronismo. El peronismo labura para el pueblo. Y es el pueblo el que va a liberarse. Y el pueblo marchará, como dijo bien Perón, y antes de la resistencia, ¿no? Porque lo que hizo el pueblo durante 18 años, esos 18 años, marchó. Sin dirigente, pero marchó para conseguir a su dirigente y esté a la cabeza. Y a los dirigentes que lo traicionaron le cortaron la cabeza. Porque es la hora de los pueblos. Y Perón lo entendió, lo comprendió y por eso es tan grande el peronismo. Es impresionante. Bueno, compañeros, compañeras, gracias por estar hasta el final acompañándonos a todos y todas. Gracias por los saludos también que fueron haciendo llegar en el chat. Podemos dar por finalizado, si les parece, este encuentro. Magda, no sé si estás por ahí, estás de acuerdo, para ya, sabemos que también la atención tiene unos momentos que se dispersa. Sí, pero Sí, esa es la hora de los manijas. Lidiando El final es la hora de los manijas. Lidiando con la hora terrible. Es complicada las cosas siempre, esta nueva virtualidad, esta nueva forma de hacer las cosas.
Así que nada, agradecerles nuevamente a todos y todas y nos vemos el jueves que viene. Chao, compañeros. Nos Un vemos. abrazo. Nos vemos.